como hay una confrontación conmigo, hay una confrontación porque les molesta. Me han llevado fotocopia de su... Mire, aquí está mi fotocopia de mi DPI y ahí no tiene tilde. Y yo les digo, yo me he vuelto famoso ahí en la facultad por eso, porque yo no les acepto que los nombres vayan con falta de ortografía. No se los acepto. De tildar o no tildar, ¿verdad? Entonces, si no saben, si no lo practican, cuando sean profesionales van a cometer errores. Yo he visto abogados que meten las patas, ¿verdad? No en nombres, sino en palabras, porque no saben tildar, no saben tildar. Fíjese, y uno sabe cuándo se aprende eso, cuando uno es niño. Yo tengo dos hijas, ¿verdad? Que yo las martirizaba, ¿verdad? Si usted lo quiere ver así, enseñándoles las reglas del español. Vaya a ver cómo escriben mis hijas. Son profesionales las dos. Vaya a ver cómo escriben ellas. Escriben perfecto. ¿Por qué? Porque yo se los enseñé. Les decía, pared. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? Pared. La lleva en hered. ¿Se tilda o no se tilda? No se tilda. ¿Por qué? Porque es aguda terminada en D, que es una consonante que no es ni N ni S. Y así las agarraba. Y así las agarraba. Le voy a hacer una pregunta a usted, Jennifer. Le voy a hacer una pregunta a usted. Ahorita se la voy a hacer. ¿Usted tilda la palabra guión o no? Sí. Guión. Guión. Sí, sí, la tildo, guión. ¿Por qué? ¿Por qué la tilda? Porque así dice el diccionario que se tilda, ¿no? No. Fíjese bien la pregunta que le estoy haciendo. Guión. ¿Qué hay ahí? Hay una U, una I y una O. Hay un triptongo. Triptongo. Hay tres vocales. Hay una débil, ¿verdad? No, hay dos débiles. La U y la I y una O que es fuerte. ¿Cuáles son las vocales fuertes, Jennifer? Dígame cuáles son las fuertes y cuáles son las débiles. Las débiles. La I y la U, ¿no? Esas son las débiles. ¿Y las fuertes? A, E, O. Muy bien. ¿Y sabe qué pasa? Que las fuertes forman la unión de dos fuertes, no forman un dictongo, porque el dictongo se forma por una fuerte y una débil o dos débiles, ¿verdad? Dos débiles forman dictongo. Quiere decir
que forman una sola sílaba. Entonces, guión es un tritongo, por lo tanto es una monosílaba y los monosílabos no se tildan. Entonces, guión no lleva tilde, guión tampoco lleva tilde, porque es la U, la I y la O. Entonces, no se tilda porque es una monosílaba, ¿verdad? Y los monosílabos no se tildan. Solo se tildan cuando se escriben igual y tienen diferente significado. Por ejemplo, yo te voy a interrogar. Eso es un pronombre. Yo te. Pero si le digo, yo la invito a un té, es una bebida. Entonces, para diferenciar ese té y el otro té, hay que ponerle una tilde. Y se le pone tilde al té de bebida. ¿Verdad? Existen dos té. Un té que es pronombre y otro que es té de bebida. Entonces, y así, ¿verdad? Existe un más de adverbio de cantidad y un más de que es una conjunción adversativa. Entonces, al más adverbio de cantidad se le pone tilde. Yo quiero más comida. Ese es adverbio de cantidad. Pero más, después de haber platicado todo este tiempo, no nos pusimos de acuerdo. Es una conjunción adversativa. Esa no se tilda. T más, ¿verdad? Y hay otros, ¿verdad? Hay como 5, no son muchos. Eso se pone tilde diacrítica, se llama. Tilde diacrítica. Porque hay que tomar una decisión, ¿verdad? Si a uno se le pone tilde y a otro no se le pone tilde. Guión, entonces, no lleva, porque es un monosílabo que está formado por un trictongo. Trictongo. Muy bien. Esa es la intención, ¿verdad? Que aprendan a escribir bien el español. Por eso es que les corrijo los nombres, aunque ustedes se enojen. Se los corrijo para que vean que las reglas, es que las mayúsculas no se tildan. Me han dicho muchos. Eso era antes, cuando las máquinas eran mecánicas y costaba poner el tilde. Pero ahora usted tiene la computadora y usted puede tildar perfectamente bien una mayúscula, ¿verdad? Puede perfectamente, en su computadora usted le puede poner tilde a las mayúsculas. Entonces las mayúsculas se tildan cuando corresponde. Esa es la intención, ¿verdad? Por eso es que me he ganado a veces una vez dijo un grupo, ¿verdad? Cuando yo daba clase en forma presencial, les empecé a explicar las reglas de la ortografía. Y dijo uno atrás, nos va a llevar a la primaria. No le dije, no lo voy a llevar a la preprimaria, lo voy a llevar a la preprimaria, porque no es correcto que un estudiante del octavo semestre de la Facultad de Economía tenga errores de ortografía. No es permitido. Deben escribir perfectamente bien. Eso estamos hablando nada más de las reglas ortográficas. Ahora, por ejemplo, en el trabajo, yo encontré contradicciones. Arriba dicen una cosa y en el párrafo de abajo niegan lo de arriba. Eso se llama contradicción. Eso ya es sintaxis. No, pero fíjese, Lee, que eso tiene una explicación. Es que yo también, la primera vez que lo vi, me pareció que había una contradicción, pero no es así. Y cuando llegamos ahí se lo voy a explicar. Muy bien, porque mire, arriba se dice. Sí, yo también, ejemplo, yo sé de qué está hablando, pero fíjese que la primera vez que yo lo leí, pensé exactamente como usted, que no se podía ponerlo la hipótesis, pero resulta que ese párrafo se refiere a los estudiantes, 13 estudiantes, que sí hicieron una tautología, ¿verdad? Es decir, ese párrafo de los 13 estudiantes se puede borrar,
porque toda la información anterior del grupo, del tema, sí coincide con la hipótesis. Pero ese parrafito es porque ellos tomaron en cuenta la opinión de unos estudiantes que decían que no se debía al COVID, sino se debía a especulación. Por eso es que dice, con base en la información recabada, no dice con base en la Fíjese que información anterior. yo no me refiero a eso. Fíjese que hay un párrafo en donde habla de que los servicios han cobrado mucha importancia en la Y ya no economía. lo miramos, Lick, lo vamos viendo. ¿Ya? Ok, lo vamos viendo. Los Ajá. servicios han cobrado importancia en la economía, pero abajo dicen que sigue siendo la parte agrícola la que es dominante en el país. Entonces hay una contradicción porque arriba se dice que las... Y es que mire, que ahí hemos hablado de que es porque la mayoría de la población trabaja en la agricultura. Sí, No porque la agricultura sea súper aquí, ¿verdad? Sino es sí, porque sigue albergando al 61% de la PEA. Entonces, lo que está sucediendo actualmente es que los servicios están dándole más empleo a las personas que la agricultura, pero no han superado a la agricultura. Todavía es incipiente lo de los servicios. Eso no, tal vez lo que falta es una palabra, ponerle alguna palabra. Ok. Ajá. Bueno, ya dejamos los nombres, ¿verdad? Sí, bueno, miren compañeros, aquí el licenciado está poniendo en rojo que lo que hay que hacer aquí es ponerlo en negro, ¿verdad? Lo que está en rojo, él se lo agregó. Entonces hay que ver que también en el 3.1 esté la palabra limitaciones. Yo les agradecería que tomaran ustedes nota de las correcciones. Hace una hora yo les envié a ustedes este documento. Entonces vayan también a quienes corresponde, pues, tomando nota de qué es lo que debemos corregir y en dónde, ¿verdad? Si está corregido en el índice, quiere decir que también hay que irlo a corregir a donde corresponde, porque el índice se generó automáticamente, ¿verdad? Muy bien. Aquí hay que ponerle el nombre a cada gráfica. Sin embargo, notamos que hay gráficas que no tienen nombre y también la razón de revisarlo hoy era ponernos de acuerdo en los nombres de las gráficas, en los nombres de las tablas. PROPEC sugiere que siempre haya una ubicación geográfica. Entonces, este es el momento en que vamos a ponernos de acuerdo cómo va a ser el nombre de las gráficas y la fuente. Aquí nos vamos a poner de acuerdo. Agradecería que también tomaran nota. Esto, pues, lo que está en rojo, hay que ponerlo en negro, ¿verdad? Porque el licenciado ya le agregó esa parte que está en rojo. Ahí es cuestión de un espacio. Bueno, entonces, todo esto que está en rojo es así, ¿verdad? Mira, aquí está, ¿verdad? Dice el sector más grande de la economía guatemalteca es la agricultura. El 61% de la población económicamente activa trabaja en la agricultura. Sus principales productos de exportación son el cardamomo. Entonces aquí no está hablando de la producción agrícola, sino de aquí este párrafo está hablando de dónde se ubica la PEA, dónde está ocupada la población económicamente activa. Entonces dice, el sector turismo en Guatemala es el segundo generador de divisas para el país, mientras que el sector de servicios año tras año cobra mayor importancia, por lo que se está transformando, ¿verdad?, la típica economía guatemalteca basada en la agricultura, pero tomando en cuenta este párrafo, ¿verdad?, que es la PEA, en una economía basada en la prestación de servicios. Entonces, yo diría que no hay contradicción, Lick. Mire, yo por lo que vi contradicciones, porque dice abajo, los sectores que más, ¿verdad? Los sectores que más aportes generan al PIB en Guatemala son la agricultura, ¿verdad? Y entonces concentra la mitad de la fuerza Sí, pero es laboral. que dice los, ¿verdad?
Es que está hablando en plural. Son la agricultura, ganadería, pesca, ¿verdad? No está diciendo que solo es la agricultura, ¿verdad? Pero siempre aquí dice, mire, 2/3 de las exportaciones se concentra la mitad de la fuerza laboral. Se refiere siempre a la fuerza laboral. Sí, pues. Bueno, eso como le digo, fue porque yo iba leyendo, ¿va? Entonces, Sí, exacto. A mí también me pasó lo mismo, pero si ustedes me después convencen, me entonces, percaté que no era producción, sino era PEA. Entonces, compañeros, esto lo vamos a eliminar, no, esto no lo vamos a corregir porque ya le estamos comentando al licenciado Aldana, ¿verdad? ¿Por qué las cosas? Porque de eso se trata esta reunión, ¿verdad? Él hace sus observaciones, pero si nosotros no me estamos de convencen. acuerdo, exacto, tenemos que decirle, ¿verdad? Entonces, tome nota que esto lo eliminamos, ¿verdad? Ok, Estamos hablando de fuerza laboral, no de producción, ¿verdad? muy bien. Sigamos. Aquí es de cambiar, él está agregando, ¿verdad? Con rojo, eso lo tenemos que poner en negro. O sea, esto es de forma, no es de fondo, ¿verdad? Bueno, aquí sí, ¿verdad? Dice, él pregunta la página 5 de qué documento. Quiere decir que esta fuente, Puede ser que el INE 2011 esté en la bibliografía, ahí está el nombre del documento, es ¿verdad? que Puede ser. que el documento se llama, es el IPC, y lo saca mensualmente, ¿verdad? Ya. Entonces aquí lo que hay que poner es INE, ¿verdad? 2011, no página 5, sino INE 2011. Y en las referencias, ¿verdad? En la parte de referencias bibliográficas, ahí sí ponemos, ¿verdad? Índice de precios al consumidor, ya sea enero, febrero, marzo, al mes que corresponda, ¿verdad? 2011. Entonces aquí sí, compañeros, tomen nota que no era página 5, sino es INE 2011. Licenciado, Sí, en este aspecto, lo que sucede es que no es un informe del IPC mensual, sino es el documento donde ellos lo definen. Ese es del 2011, donde se hicieron algunos cambios, pero es más o menos donde ellos establecen la estructura del entonces IPC. ponga el nombre de ese documento como fuente. Mire, No, ahí no dice página 5. INE 2011, dice, ¿va? Entonces, ¿Correcto? si quiere, mejor pongan el INE 2011 después, ¿verdad? Y ahí pueden poner la página. Por ejemplo, si pusieran 2011 ahí en donde está rojo, podían poner INE 2011, ¿verdad? 2011, página 5. Yo creo que aquí debiera de irle. Aquí es INE 2011 Ajá. y allá en las referencias bibliográficas, ahí ya se pone el documento completo y el número de página. El número O de si lo página. quiere poner al pie de página, pues, ¿verdad? Si puedes ir, quitarlo de arriba, ¿va? Quitarlo de arriba para que no se mire doble. Entonces, si quiere, podemos, tomen nota, o lo ponen allá completo el documento, o aquí al pie de página le ponen el nombre al documento. Ah, ok. Sí, licenciado, porque el nombre del documento es Le cambio de hacemos base del índice de precios. ajá, entonces le pone aquí una referencia, ¿verdad? Por decir algo aquí, ¿verdad? Esta sería la referencia y le quitamos esto. Ahí sería la referencia y usted lo pone aquí al pie de página. Por favor, Muy bien. tomen nota. Bueno, aquí está, gráfica 1, ¿verdad? Regularmente esto lo ponemos a renglón cerrado. Tiene que ir a renglón cerrado. Aquí dice gráfica 1, comportamiento
del índice de precios al consumidor de Guatemala según la base de diciembre 2010. Entonces, PROPEC lo que dice es que debe haber una referencia geográfica. Aquí dice precios al consumidor de Guatemala. Entonces, si esto ustedes lo tomaron de un documento, podríamos decir de un documento 2010, sería Guatemala 2010, ¿verdad? Pero también si lo están tomando ahorita, podríamos poner Guatemala 2023, ¿verdad? Porque es la última fecha. ¿Verdad? Creo que aquí está 2023. ¿Verdad? Entonces aquí podríamos poner Guatemala 2023. Entonces ya cumplimos con lo que dice PROPEC de poner una referencia geográfica. Ok, licenciado, solo en ese aspecto, como lo que se tomó para el índice, en este caso fue el título que era la gráfica 1, ¿verdad? Por eso es Sí. que no aparecía ningún nombre. Ajá. Entonces tendría que agregar las otras dos líneas para que aparezcan y lo identifique. Así como está aquí. Sí, pues que incluya el comportamiento del índice y el resto. Sí, así como está aquí, ese está bien. Ese está bien aquí, así. Pero ¿hasta dónde llega ahí según la gráfica? Llega hasta el 2023. Sí, ¿Está ¿verdad? bien? Sí. Ah, sí, correcto. Llega el 2023. Por eso le vamos a poner Guatemala 2023. Si solo fuera el 2010, pondríamos Guatemala 2010. Muy bien. Entonces aquí dice fuente, elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística. Quiere decir que esta gráfica ustedes la copiaron, que es una imagen. No, lo que se utilizó ahí fue el IPC que da el INE. Ellos lo que tienen es una tabla en Excel. Ah, bueno, entonces sí es elaboración propia. Exacto. Entonces ahí estamos bien. Fuente de elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, INE. Está bien. Y ahí había cosas en rojo, Oli. Sí, que hay que ponerlas en negro, ¿ah? Ajá. Pero a partir de febrero de 2012 se puede ver que la tendencia fue mayor que en el periodo antes indicado, lo que coincide con el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Está bien. Ok. Licenciado. Bueno, fíjese, Lick, que esto así está el índice. El índice no trae, porque es un índice, no trae si son quetzales, si son centavos. Si usted ve un documento del IPC, así lo muestra, 138.98, porque es un índice. Usted no lleva. Sí, a mí me surgió duda. A mí Sí, me pero surgió duda. no lleva ninguna. No lleva porcentaje. No lleva ni porcentaje ni ¿Y signo cómo se entiende ese índice? así, con la base de 100, ¿verdad? Y el 38.98 es del crecimiento. Entonces, tal vez habría que poner alguna aclaración, Lick. No, porque fíjese que así están. Permítame, vamos a ver si yo tengo aquí algo que le pueda mostrar que oficialmente así está. Voy a ver aquí, permítame. Por cierto, licenciado, también el licenciado Aldana nos hizo la corrección con respecto a la forma en que se colocan los datos de cifras, ¿verdad? Él le puso coma para separar los miles, pero tal como yo le compartí a usted el enlace, ya la RAE indica que utilizar comas para separar miles no es correcto, sino se deja un espacio. Entonces, no sé si nos apegamos a la RAE o seguimos con la coma. A la RAE. A la RAE. A la RAE. Ah, ok, excelente, licenciado. Entonces vamos a hacer eso tal como estaba. Exactamente. Es que fíjese que aquí todavía utilizamos la coma, porque en Europa y en Sudamérica, en vez de la coma, utilizan el punto.
y en vez del punto decimal es una coma. Pero aquí en Guatemala todavía usamos nosotros El punto. el punto y Sí. la coma diferentes, ¿verdad? Correcto. Incluso la RAE indica que es más adecuado usar la coma para separar lo que son decimales. Pero, según para lo que usted indica, ¿verdad? Para Guatemala es más común el punto. Entonces, no está mal. Sí se puede usar los dos. Pero para miles, ahí sí. Ni coma ni punto. Ni un apóstrofo, porque algunos lo usan. Sino solamente un espacio. Sí. Vamos a ver, según la RAE. Según la RAE, ¿cómo debe separarse las cantidades en miles? Muy bien, vamos a ver. Los miles se separan con espacio, no con punto ni coma. Muy bien. A mí me gusta que me convenzan. Los miles se separan con espacio, no con punto ni coma. Para facilitar la lectura, los números de más de 4 dígitos pueden escribirse con espacios que separan grupos de 3 cifras, empezando por la derecha. Entonces, aquí, por ejemplo, dice 12.345. Entonces, 12 espacio 345. Dice 678 espacio 901. 4.500, 4 espacio 500. No, es 4.500.000. Ok. Me parece. Así me gusta. Así me gusta. ¿Cómo es Oscar, verdad? Oscar Alberto. Sí, el de los nombres sí no lo tenía, pero ya que usted lo mencionó, pues sí, definitivamente ya revisé y ahí exactamente lo indica la regla, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí estamos. Mire, es lo bonito. Un momentito. Lo bonito en la discusión no es quién gane. Yo no pretendo ganarle a nadie, sino que poner mis argumentos y si el otro tiene argumentos, yo los escucho. Sí, fíjese, Lee, que si usted se va a la página del INE, que yo aquí la estoy viendo, ¿verdad? Dice, en agosto de 2023, el índice de precios al consumidor se ubicó en 172.3, con una inflación mensual de 0.63%. Entonces, no podemos ponerle ninguna aclaración ni nada. Sí, así lo Porque dicen. así es oficialmente, es un índice, ¿verdad? Entonces no podemos decir nosotros en qué Por es, ciento. porque simplemente así es. Así es. Pero fíjese que uno, por ejemplo, yo, ¿verdad? Tal vez estoy desactualizado en ese sentido, pero uno quiere, va, que entender. Por ejemplo, si a mí me dicen un porcentaje, ya creció un 5% sobre algo, ¿verdad? Sobre algo. Sí, Y pero ahí digo, está bien porque le están hablando de un porcentaje, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, en este divido una caso, cantidad, un índice. divido una cantidad de un año dentro de otro año y me da un porcentaje. Sí, si lo Quiere decir que multiplica por 100, sí. creció, da 1 punto algo. Exacto. 1 punto algo. Entonces, Le debe si quitar la base. algo es la base, ¿verdad? Es la base. Si Pero, algo creció, era 10 y ahora es 15, ¿verdad? Subió 50%. un 50%. Pero eso es cuando hablamos de porcentajes. Pero, por Ajá. ejemplo, el índice de desarrollo humano tampoco le dicen que es un porcentaje,
solo le dicen que es 0.51, ¿verdad? 0.60, 0.41, Sí. ¿verdad? No le dice, no tiene una dimensión. Igual es porque es un índice. Busquemos aquí a ver qué dice eso de los índices usted. Vamos a ver. ¿Cómo se entiende? Se entiende la lectura de un índice. Un índice enumera los términos y los temas que se tratan en un documento, así como las páginas en las que aparece. ¿Qué nos dice el índice? ¿Para qué sirve el índice? Un índice es una herramienta para la organización del contenido. Ayudan a los lectores a ubicar rápidamente aquello que les interesa, lo que contribuye a un aprovechamiento más eficiente de la lectura de material. Vamos a ver. No, es que aquí se refiere al índice de un libro. Que es un indicador. Entonces ponga usted índice de precios. Sí. El índice de precios. Es que este índice en el 2010 inició con 100. Ya en el 2020 ya es 142. Y así va creciendo ese índice. Dice, se compara producto por producto mes a mes y de sus variaciones con respecto al periodo base se obtiene un número índice. Cuando el índice sube, refleja una disminución en el poder de compra del dinero en función de los precios de ese conjunto de bienes y servicios de consumo. ¿Qué es el índice? Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué es el índice de precios? Aquí salió una figura. Bueno, el asunto es que así como lo tenemos nosotros está bien. No podemos darle ninguna explicación ni porque nosotros partimos de la base de 2010 que era 100. Ah, ya. Y a estas alturas ya está en 153.20. ¿Verdad? Quiere decir que si es 100, ¿verdad? Aquí hay 53 céntimos más, porque la base es 100, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no le aplica esto. Ahí está esa información, eso tampoco va. Ajá. Porque igual, si usted mira el índice de desarrollo humano, tampoco le dice, la base es 1, ¿eh? Y entre más cerca esté del 1, mejor está. Porque es que los índices parten de varias cosas, no es solo una. Sí. Mide varias cosas y saca un como ponderado. Sí, son variables, ¿verdad? Son variables, varias variables.
ahí vamos bien. Sigamos. Aquí ya estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Que lo vamos a poner en otra. Muy bien. Sigamos a ver si hay alguna observación ahí. Aquí nos fue bien. Ahí nos fue re bien. Ahí Dice, había algo. corroboren los porcentajes. Sí, ahí está. Ahí fíjese que, mire, dice respecto a precios de combustible, ¿verdad? De enero a abril del 2000, la gasolina superior aumentó de 32.05 el galón, ¿verdad? A 39.37. Yo le corregí porque yo dividí 39 entre 32 y subió un 22.8%. Ahí había otra cantidad. Sí. La gasolina superior aumentó de 31 a 38. Ahí había otra cantidad. Yo lo hice, dividí en la cantidad mayor entre la menor y eso me da un porcentaje. La gasolina regular aumentó de 30, 60 a 35. Ahí está bien, un 17%. Y el combustible diésel de 27 a... ahí corregí los números, oye. Yo hice las operaciones. Dice, asimismo, los precios de gas licuado de petróleo, GLP, en su último momento en cilindro tal vez ahí habría que poner de 40 libras, ¿verdad? En su último, en cilindro de 40 libras es de 4%, en 60 libras es de 4% y de 100 libras ha aumentado 3%. Corroboren los porcentajes, le puse yo. Porque yo se los corregí, ¿verdad? Se los corregí, pero digamos, si lo hacemos aquí aquí en, ¿cómo se llama? Está bien, 22.8, todo bien. Está bien, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, así está bien. estaban diferentes. Sí. Estaban diferentes. O sea que eso usted ya lo corrigió, ya le Yo lo quitó corregí. todo eso que ya está corregido. Sí. Entonces, Pero que también ya tomen borramos. nota, pues que hay que quitar eso. Pero aquí dice libras es de 4%, 60 libras es de 4% y de 100 libras ha aumentado 3%. Ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. De acuerdo con los datos anteriores, se puede indicar que por efectos de la pandemia del COVID-19 y de la guerra de Rusia a Ucrania, se ha provocado el incremento de precios en Guatemala durante el periodo. Bueno, ese agregado está bien. Es para cerrar el... Sí, capítulo 3. Aquí también, ¿verdad? Que hasta aquí vamos. Además, ahí habían... Aquí está bien. Solo son de volverlo negro lo que está en rojo. Sí. Aquí le falta un título a esta gráfica. Entonces aquí hay que poner respuesta de los estudiantes, ¿verdad? O trabajo de campo, ¿verdad? Gráfica 2, resultados, trabajo de campo, pregunta número tal, ¿verdad? Septiembre, Guatemala, septiembre de 2023. Sí, porque ahí está, ahí pusieron como título la pregunta, ¿verdad? Para efectos de la gráfica está bien, ¿verdad? Pero para el título de la gráfica hay que ponerle un título, ¿verdad? Entonces sería Sí. respuesta, pregunta tal, ¿verdad? Trabajo de campo, Guatemala, septiembre de 2023. Y como ya vamos a estar la pregunta, pues ya no habría que volverla a copiar, ¿verdad? Ahí está la fuente, ¿verdad? Y así como, sí, ahí está, así como está aquí,
tendría que ir en todas las fuentes sin poner grupo 5, grupo 6, porque ahorita el trabajo ya es de todos. ¿verdad? Miren, en vez de A, pongan en elaboración propia con base en investigación de campo. Es que la A indica dirección. Ahí está. Ajá, entonces, tomen nota, compañeros, que así debiera ir todas las fuentes de elaboración propia, ya quitándole grupo 3, grupo 2, grupo Sí, 5. sí, porque a veces aparece así. Ajá, Parece- Ok, porque ya muy bien, es- licenciado. Lo ya es haré, de solo todo. que yo me había basado pues en lo que estaba en la guía que usted envió, ¿verdad? Pero voy a hacer la Sí, pero modificación. ¿cómo dice la guía? La guía indica que hay que poner número de grupo, número de semestre y el año. Sí, pero es el grupo, el caso de ustedes, Es mire, uno. lo que pasa es que en la práctica integrada hay varios grupos, pero aquí solo es un Sí, grupo, pues. grupo de economía. Entonces aquí no tenemos que poner grupo tal, ¿verdad? Porque en Sí, elaboración solo propia somos nosotros. solo es un grupo de economía, entonces no podemos poner grupo 1, ¿verdad? En cambio, en la práctica, por ejemplo, ahorita, en la práctica de integrada, la extraordinaria, hay 7 grupos. Entonces ahí sí está bien, ¿verdad? Que pongan grupo 7, grupo 6, el que sea, pero en nuestro caso es solo un grupo. Sí, pues, y nos Entonces, hay que organizamos en elaborar. grupos para poder trabajar, pero al Ah, sí, final es pues, solo uno. sí, el grupo es solo uno. Solo para efectos Ok. de dividir el trabajo pusimos, ¿verdad? Pero aquí es un solo informe. El grupo, es decir, la práctica de economía del año 2023. Elaboración propia con base en investigación de campo. Está bien. Ajá. Sigamos, Lick. Bueno. Dice, la producción de arroz no cubre la demanda a nivel nacional, por lo que se hace necesario importar la diferencia. Ahí creo que le corregí algo. Había una Sí. redundancia ahí. Bueno, miremos esto, pues. Ah, pero es lo mismo, Lick. Esto es lo Aclarar estos mismo. números porque no se ha dicho que, sí, lo que Ah, dijo era el 45, ¿ah? es el IPC, sí. El IPC, está bueno. Quitemos eso. Dice año, ¿qué dice ahí? Ah, sí, a lo largo del año. Entonces, 2 puntos. Durante la primera mitad el IPC aumenta de manera constante, pero en la segunda mitad del año el aumento es más pronunciado, lo que podría indicar presiones inflacionarias más fuertes. Bueno, eso es redacción nada más. Hipótesis, esa es la 1, ¿ah? Es la hipótesis 2. La hipótesis 2, sí. Dice el alza de los precios y Ahí ese estamos dice, bien. bueno, dice, entre otros, tienen, ¿verdad? Porque ahí decía tiene, Sí. pero es plural, ¿verdad? Cuadro 1, importación de fertilizantes en Guatemala. Entonces aquí tenemos que poner qué es lo que estamos haciendo, ¿ah? Para mí que este está bien, ¿verdad? Solo que ya no es el cuadro 1, ¿ah? Sí, porque ya hay otro, ¿ah? Hay Hay otro cuadros antes. anteriores, ¿ah? Sí, eso es cosa de forma, ¿ah? Que tiene que. Está bien. País vendedor. Licenciado, pero en Sí, este caso se está haciendo la distinción entre cuadros y gráficas, sí, no había ningún cuadro anterior. ¿no? No, vaya. De eso es lo que tenemos que Sí, revisar. esa es la lectura que ustedes le deben de dar, ¿verdad? Los coordinadores. Que no se repita, pues, ¿verdad? Que no, porque resulta que era cuadro 1 en el grupo
4, por ejemplo, pero aquí en el documento ya debe haber un orden del 1 hasta donde tope. Ajá, exacto. Cuadro Sí, 1, ya cuadro debe 2, ir cuadro 3. consecutivo, ¿ah? ¿Verdad? No puede repetirse el cuadro 1 y después de que aparezca otra vez cuadro 1. Si no, está bien. Y la pregunta sería, ¿cuál es la unidad de medida de esto? ¿O son quetzales? No, esos son kilogramos, licenciado. Ay, Pero sí, eso hay vamos que a corregir eso agregarle. porque no está. Eso En hay que kilogramos. agregarle, ¿va? En kilogramos. Ok, ahí vamos. Ahí no cuadran esos datos. Fíjense, dice Guatemala, le damos el párrafo, Lick. Lo bajé para que lo veamos todo. Guatemala, siendo un país poco industrializado con un incremento de importaciones, depende mucho de varios países a nivel mundial. En el año 2020 tuvo un incremento el intercambio de mercancías con Ucrania, llegando a tener una cifra equivalente a 77.97 millones, ¿verdad? Siendo el volumen de importación equivalente a 61.7 millones y en exportación de 12.97 millones. Entonces, fíjese que uno siempre tiende a que cuadre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí dice el incremento del intercambio de mercancías con Ucrania, llegando a tener una cifra equivalente a 77 millones. Me faltan 3 millones. Siendo el volumen de importación equivalente a 61.7 millones. Y en exportación no podemos mezclar importaciones y exportaciones, ¿verdad? Bien, como comercio, sí, ¿vale? En general. Digamos, el monto del comercio llega a 77.97 millones. De esos, 61 son importaciones y 12 son exportaciones. Pero si usted suma 12 más 61, no da 77. Sí, ¿Verdad? eso es la idea. Porque en comercio esa es la cifra, solo que Bueno, Ucrania se lleva más, ¿verdad? Entonces ajá. aquí, compañeros, revisemos si realmente es 77 o sería como 74.69, ¿verdad? Hay que revisar esto, por favor. Y ese 1.7 millones que es, 61 61.7. son las importaciones, Ajá. Y las exportaciones, 12.9. 12.97. Entonces, esto debiera de sumar Sí, como comercio total esto, ¿eh? sí. Entonces, por favor, hay que revisar esas cifras. Muy bien, licenciado. Entre los principales productos importados de Ucrania están en primer lugar los metalúrgicos con el 88.7%, ocupando el segundo lugar los fertilizantes con el 7.5%, equivalente a 5.84 millones, y el restante 3.8 es 67 más 7.5, no, es 88, ¿va? Sí, 88.7 más 7.5, ¿cuánto damos ya? Licenciado, vamos a ver. 96.2. Yo creo que yo le corregí eso. Le corregí y suma 100. Y lo tomaron de la Embajada de Ucrania en Estados Unidos de América, USA, a 2021. Bueno, está bien. Yo creo que sí suma 100, ¿verdad? 88.7 más 7.5. sí, fuimos bien. Ok, eso es lo que queremos. La actividad de intercambio económico entre ambos países se incrementó durante el año que inició la pandemia,
etapa mundial en que los precios de los combustibles cayeron al mismo tiempo que las restricciones de movilidad aumentaron. Debido al pánico del contagio del COVID-19, lo que hizo que los precios de transporte aéreo, marítimo, terrestre se incrementaran de manera significativa. Eso está bien. Sí, aquí vamos bien. Ahí vamos bien. Aquí Cuadro vamos 2. Ahí está. Dale. Ahí le pusieron quintales, no sé si serán quintales, muchachos. Licenciado, son kilos, así es como el Banco de Guatemala lo registra. Bueno, entonces ustedes pónganle ahí pues en lo que es, porque no tenía. A ver, por aquí dice que es dinero. Ahí es dinero, ¿ah? Sí. Entonces habría que poner en qué está eso. ¿Está en miles o en millones? No, está en quetzales, sí, porque dice Sí, precio ¿verdad? promedio del maíz. Sí. Ajá. Pero mire, si quiere. Yo creo que me moví a lo aquí. Sí, a ver si maíz. Mire, Aquí el maíz en quintal. puede ser en quintales, ¿verdad? El trigo puede ser en toneladas. Sí. Y aquí podría ser, aquí donde tenemos, miren compañeros, aquí es donde tenemos que agregar la unidad de medida. Quintales de maíz, quintales de arroz, toneladas de trigo, ¿verdad? O quintales de trigo. Sí, porque mire, como es el precio, yo creo que una tonelada de trigo no puede costar 36 quetzales, ¿verdad? O 96 quetzales. No, Hay que ver qué tal vez unidad. en kilos, ¿verdad? A ver, el Por kilo. favor, compañeros, pongamos atención aquí, mire cómo le puse el título a la gráfica y la unidad de medida. Supongamos que todo fuera en quintales, pues aquí abajo se agrega en quintales. Pero si variara de maíz, arroz a trigo, pues ya es otra cosa. ¿Eh? El arroz, por ejemplo, no puede ser, mire, Mucho, ¿ah? ¿a cómo está el quintal de maíz? Ahorita hasta 220, según esto. Está bueno. 22 la libra. 22 la libra. Entonces, el arroz. Está bien caro, 41 centavos la libra. 41, sí, 41 quetzales la libra, está muy caro, ¿ah? Sí, y el trigo. Sería 13 quetzales la libra. Entonces, hay que corroborar en qué unidad, si es la misma unidad de medida, pues está bien, ¿verdad? Se pone arriba en libras. Pues se conoce, libras, quintales. Pero si cambia, entonces hay que poner tal vez a la par del nombre del producto, poner el signo de la unidad de medida. Sí, pues. Vale. Entonces, ya tomó nota, por favor, compañeros. Sí, licenciado. Miren, les voy a enseñar algo, que por ejemplo, el uso, el de qué se le llama dequeísmo. Hay mucha gente que usa mucho el de qué y eso se le llama dequeísmo. Y el de qué se usa cuando lo que antepone al de qué, ya sea es un sustantivo. Si es un verbo, no se usa de, se usa solo que, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice el hecho. ¿El hecho de qué? ¿De qué? Ahí está bien, porque lo que está antes es un sustantivo. Hecho es un sustantivo. Entonces se usa de qué. Pero si fuera un verbo, no se usa el de. Se usa el qué. Solo se usa qué. Muy bien. Ahí está corregido. Número de gráfica. Eso se lo puse yo, ¿verdad?
porque ya usamos otra Sí, otra gráfica antes. Precio por quintal de los 3 fertilizantes más utilizados en Guatemala, ¿verdad? Dice, como se presenta en la gráfica anterior, se puede analizar los precios de los fertilizantes durante la pandemia. Ese es el famoso fertilizante, el triple 15. triple 15. Muy bien. Eso aquí sí ve. Ahí sí no me convenció eso, fíjense. Dice, favor revisar el siguiente párrafo. ¿Cómo es eso de que el precio del trigo que no se produce en Guatemala ha tenido una baja en su precio a pesar de la guerra en Ucrania? Acompañar datos que demuestren, ¿verdad? Que demuestren eso, porque a mí me parece raro, ¿verdad? Me parece raro porque ha habido incremento en los precios, porque generalmente el trigo viene de Ucrania o de Rusia y ha subido el precio. Y ahí dice que ha bajado. Muy bien, licenciado, vamos a revisar esa parte. Sí. Démosle. Olvídate, aquí está hablando del precio del fertilizante. Sí, No, el también. trigo. Sí, porque Ajá, está hablando del precio del fertilizante. fertilizante. Ah, no Correcto. del precio del trigo. Igualmente el fertilizante también es importado, ¿no? Sí, pero ahí creo que es de demanda, Lick. Como aquí, cabal, como usted dice, aquí no se usa mucho el trigo, ¿eh? Es que dicen que yo he tenido la idea, pues, de que el trigo Guatemala dicen que no es bueno, es muy duro y no se usa para el pan. Entonces se importa el trigo para hacer el pan. Y entonces al importarlo es caro, pues, ¿verdad? Esa es la idea. Puedo revisar el siguiente párrafo. ¿Cómo es eso de que el precio? Ah, sí. Es lo que habíamos leído. A Sí, pues, pesar de la guerra de Ucrania. dice aquí está hablando del precio del trigo, ¿verdad? Y yo creo que aquí están hablando del precio de los fertilizantes. Como se presenta en la gráfica anterior, se puede analizar los precios de los fertilizantes, donde se observan variaciones. Ahí dice que se incrementó, va a un 60%. ¿Sí? Sí, O sea que está hablando de los precios del fertilizante, fertilizante. no del trigo, ¿eh? Y la urea, durante la intensificación del conflicto Rusia-Ucrania, dicho productos eleva sus precios en abril del 22 con una variación de 25%, puesto que a Rusia se le impusieron restricciones comerciales y el encargado de cubrir el mercado fue China. Por lo tanto, sus precios fueron en aumento debido a que el proveedor principal quedó ahí. Quedó bloqueado económicamente. Ahí está. O sea,
que revisen aquí, pues, ¿a qué se refiere usted aquí? ¿Verdad? Pero no son los precios del trigo, sino son de los fertilizantes. Pero ella habla de los fertilizantes y los cereales, dice. Aquí arriba solo está hablando de fertilizantes, ¿verdad? Y la gráfica se refiere precio por quintal de los 3 fertilizantes. Sí. Y usted le agregó este párrafo. El precio del trigo que no se produce en Guatemala ha tenido una baja en su precio a pesar de la guerra en Ucrania. Acompañar datos de muestra de información. Además, se mezcla la información del maíz, que es parte de otro tema, lo que causa confusión por su falta de relación. Sí, pues por ahí los fertilizantes, Lick, no es el precio del trigo. No es Precio el por quintal de los 3 fertilizantes. fertilizante. Bueno. Y usted le agregó esto otro que dice, de acuerdo con los análisis efectuados entre precios de los fertilizantes y los cereales, en los últimos 4 años se observó que existe una variación causada directamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, se observó que a pesar de que el trigo no se produce en Guatemala, su precio ha tenido una disminución reciente. También se percibió que Ucrania, con apoyo de las Naciones Unidas, ¿verdad?, logró encontrar una ruta alterna para comercializar el trigo. Entonces, como que se estabilizó la oferta, ¿eh? Por otra parte, dice el maíz y principalmente el arroz. El arroz necesitan de nitrógeno para su cosecha, el cual es proporcionado por la urea. Desde la pandemia, sus precios han tenido variaciones significativas, puesto que los principales exportadores son los países China y Rusia, que a su vez han sido protagonistas de sucesos que interfieren con su comercio. Eso creo que estaba escrito por ustedes ahí, yo solo lo puse en rojo. Pero está bien. Bueno, aquí vamos por la hipótesis 3. Cuadro 3. Mire, ahí dice, ahí creo que hubo clavo, fíjense, porque dice que los que dijeron sí fueron el 44% y los que dijeron no, el 62%. Y cuando hacen ustedes el análisis, lo hacen al revés. Dicen que dijeron sí, ¿verdad? De ese 44%, por eso le puse yo, de los alumnos que respondieron que sí conocían la política monetaria, cambiaria y crediticia, se les hizo pasar a la siguiente pregunta. ¿Cree que la pandemia COVID y la guerra tuvo impacto en la política monetaria, cambiaria y crediticia de Guatemala? El 84% respondió que sí. Eso está bien. Cuadro, ¿va? El 84% dijo que sí. Entonces, a los 84 se les pidió que explicaran cuáles fueron los impactos y contestaron que la inflación, cambios en las políticas. Ya ven por qué se les dice que deben leer más, porque les cuesta darse a entender. Yo he visto videos de indígenas que no han ido a la escuela y me quedo impresionado de ver la forma tan coherente que tienen para explicarse en español, que no es su idioma. Ustedes mezclan los temas y se hacen bolas, lo que dicen los cuadros no es lo que ustedes explican. Cabal, porque yo les cambié los datos de los cuadros. O sea que ahora sí ya lo explica. Ahí lo explica. Entonces, esto ya se lo podemos omitir, ¿verdad? Sí, ahí borren. Estaban diciendo al revés, ¿verdad? Los que dijeron que sí, eran al contrario. ¿Y usted ya se los arregló? Ya te lo arreglé. Esto es lo que le vamos a quitar, bien, compañeros. Vamos a dejar así como dijimos, porque es solo un único grupo.
Muy bien, licenciado. Elaboración, ¿qué dice? Elaboración propia con base en datos obtenidos en la investigación de campo del grupo 3. Eso lo hizo el grupo 3, pero fue el grupo interno, ¿ah? Sí, Entonces ahí hay que eliminar eso. sí lo vamos a poner como ya queda. Hay que uniformar las fuentes, ¿verdad? Uniformar las Sí, fuentes y dejar la práctica profesional de economía. Esto está bastante bien, creo yo. Todo esto de la política monetaria. Ahí eso le falta falta poner Guatemala, ¿ah? datos. El periodo, ¿verdad? 2019-2022. Porque está el 2019 ahí. $2009 dice el Guatemala 2019. Gráfica 5. Ahí está la fuente, miren. Hay que uniformar eso. La hipótesis 4. Gráfica 7, ¿va? Uniformar la fuente. Hay que completar la fuente. Sí. Sí, porque ahí dice el periódico la hora, pero hay que poner el día. ¿De qué fecha? Precio en quetzales. Los aguacates, ¿verdad? Sí. ¿Será que hay Ah, es unos una que libra. a mí me da, ¿será por libra? Sí. Si es de la canasta básica ahora, sí es la libra. De Igual que los bananos. aguacate, bananos, guineos, ¿verdad? Sí, todos en libras. Fuente de elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Agricultura, Ganadería. La falta, ¿qué dice ahí? La tabla tiene los precios promedio del año de las frutas y hortalizas de consumidores, del consumidor interno, ¿ah? Que el INE presenta. Bueno, Aquí hay una observación suya, Lick. dice
Véanse en figura 2. Y no está la figura. Figura 2 y no estaba. Licenciado, creo que ahí debe haber sido que cuando se cambiaron tanto los nombres y la secuencia, debe Sí. haber quedado como estaba originalmente, figura 2, antes de hacer el cambio. Entonces, por favor, revisar eso. Sí, ahí es la fuente. Homogenizarla. Eso es lo que yo le decía, mire, Lick, que esto es por nada más tomar en consideración lo que dijo el 13% de los encuestados. Sí. Pero esto no, digamos, no desvirtúa la hipótesis. Porque sí fue la pandemia lo que causó los precios. Estos compañeros, que sea aquello que discutimos, ¿verdad? Que ellos dicen que otros factores, como el aumento de los combustibles, el cambio climático y posteriormente la guerra ruso-ucrania. Pero ellos están hablando de lo mismo que nosotros les estamos preguntando. Ellos están diciendo que fueron otros factores, pero nos señalan lo mismo que nosotros estamos diciendo, que es la pandemia y la guerra. Yo le puse ahí, se elimina, ¿verdad? Por ser Sí, contradictorio. es que se le había puesto. Vamos a ver. Por eso le había puesto así, mire, con base en la información recabada, no con base en el párrafo anterior, ¿verdad? Porque el párrafo anterior, sí, si uno tomara solo el párrafo anterior, que de hecho nos está haciendo un mal tercio ahí, porque lo mismo que nosotros les preguntamos, dijeron ellos que no, pero que sí a lo que nosotros mismos les habíamos dicho que era, ¿no? Ajá. Entonces, si quiere, eliminamos este párrafo Bueno, para que no cause eso, porque a mí también me causó eso, como que esto era la conclusión y no es así, ¿va? Entonces, por favor, compañeros, lo de esta hipótesis, vamos a eliminar este párrafo y dejamos este. ¿Va? Este sí, el que el licenciado había puesto tachado, lo vamos a dejar y eliminamos esto del 13% de los encuestados porque solo confunde. sí estás entendiendo, Oscar. Sí, licenciado, aquí estoy tomando nota. Bueno. Bueno, la hipótesis 6. Bueno, aquí compañeras del grupo 6, ¿verdad? Tienen que poner el título, como dice bien acá, ¿verdad? Que corresponda a lo que representa. Porque ahí, ¿qué es lo que representa ahí? El Que si las tasas 86. de inflación se deben a la pregunta es que si las tasas de inflación se debe a las secuelas de la pandemia, las variaciones Ajá. en las tasas de inflación. Entonces, supongo que 86% dijo sí y 13 dijo no, ¿eh? Entonces Sí. aquí hay que arreglar el título, ¿eh? Respuesta a la pregunta tal de los estudiantes del trabajo de campo, septiembre de 2023, ¿verdad? Y a darle la valoración que es aquí, ¿verdad? Sí, no. Muy bien, licenciado. Ya. Mire, pues, Lick, en esta, fíjese, Lick, que aquí se hizo una matriz
la hipótesis 7. Y la matriz es las respuestas de los entrevistados, porque este grupo no presentó una pregunta en la encuesta, ¿se recuerda? Ajá, correcto. Ajá, es que usted le modificó a las respuestas. Entonces aquí hay que aclarar qué es esto de BPS, ¿verdad? Sí. ¿Qué es, compañeros? Bolas por segundo. Ah, 9 bytes por segundo. Bueno, ahí, con cuidado, pues. Bueno, aquí los compañeros tienen que enseñarnos qué es esto, ¿va? ¿Qué significa? Sí, es Sale que del grupo 7. el grupo 7, ¿qué es BPS? Correcto, licenciado. Vamos a preguntar para la persona que estudió eso, ¿qué significa BPS? Entonces, aquí me refería, Mireli, cuando aquí ya no hay correcciones así de fondo, ¿va? Pero estas son las respuestas, mire, del entrevistado 3, que no quisimos poner el nombre, ¿va? Sí, Pero usted aquí hizo una corrección, mire, detachó algo. sí, pero fíjese que es que si usted lee la respuesta, leámosla. Sí, pero así lo dijo él, ¿va? No, pero él puede haber redundado o se equivocó, Sí, porque ajá, porque pero no se entiende. exacto, Lick, se tomó como él lo dijo. Y por Mire, eso dice que pero fíjese que uno no puede, si alguien se equivoca, uno hay que ponerle sí, una cosa así, pero si usted lee, solo le quería preguntar es redundante. si lo dejamos o se lo quitamos, pero no, pero era decir como él lo dijo. Leámoslo y va a ver, leámoslo y va a ver que está Precisamente por repitiendo. eso agregamos esta nota, mire, hay que hacer notar que el tema de política monetaria requiere de conocimientos específicos. Agregamos esto precisamente porque cuando uno lee lo que ellos respondieron, no nos dijeron, básicamente no nos dijeron nada. Entonces, Mire la pues, pregunta dos es, leamos ahí. Dice, ¿qué rol juegan las expectativas de inflación en este escenario? Entonces este señor contesta, como lo describí en la pregunta anterior, juega un rol importante, aunque no exclusivo. Por el contrario, los 3 canales descritos previamente actúan simultáneamente en el mecanismo de transmisión. Las expectativas de inflación son impactadas por las variables de expectativas de inflación, inflación observada y la tasa de interés de política monetaria. Es cantimplora, pero así contestó. por eso le digo Le agregamos el SIC. mire, podemos agregar el SIC o podemos, mire, por ejemplo, cuando usted lee una entrevista en el periódico, no es exactamente lo que dijo la persona. No, se edita, hay un editor. Generalmente el que escribe la entrevista ya la modifica, porque puede ser que si él se pusiera, por ejemplo, cuando uno habla, ¿verdad? Cuando dice, permítame, si él lo pusiera así, quedaría, Oh, está bien, Lick, está bien. Es que el asunto es ponernos de acuerdo. Sí. Las expectativas de inflación son impactadas por la tasa de interés de política monetaria. Ahí dejémoslo. Sí. Entonces vamos a editar y vamos a corregir esa respuesta, compañeros. Lo que está tachado, por favor, se lo quite. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Disculpen la
la intervención. Yo solo quería mencionar que nosotros hemos aprendido en Macroeconomía 3 que las expectativas también tienen un factor importante en ese sentido, para las mismas expectativas, porque se pueden dividir en bastantes tipos de expectativas y según ese tipo de expectativas se dan, fluctúan las variables, ¿verdad? Tal vez a eso se refería la persona que respondió. Sí, es posible. Es que lo que me llamó la atención a mí es que repite, ¿verdad? Lo repite porque dice en el mecanismo de transmisión, las expectativas de inflación son impactadas por las variables de expectativas de inflación. Entonces, está diciendo lo mismo. Las expectativas de Yo inflación, creo dice, que a son lo que se refería era que dentro de las expectativas de inflación, para que se estén formadas, se necesitan ciertas variables. vale. Entonces, Pero fíjese lo que dice. Las expectativas de inflación son impactadas por las variables de expectativas de inflación observada y la tasa de interés de política monetaria. Si ustedes lo pueden poner coherente, que se entienda, yo estoy de acuerdo. Pero ahí da la impresión como que se repitiera, como estuviera redundando, ¿verdad? Que la persona redundó y ustedes lo dejaron así igual. Sí, por Entonces, eso, si lo pueden editar correctamente, que lo hagan. sí. Ajá, miren compañeros, ahorita ya terminamos, ya vamos lo que nos queda luego es ver las conclusiones y recomendaciones. Descansemos un momentito porque ya le dimos hasta las de 4. 2 a 4, entonces, Sí, ¿estará bien una media hora, Alec? sí, está bien, está bien. Entonces, juntémonos a las 4:30, compañeros. Muy bien, licenciado. Muy bien, Lick, gracias. Licenciado, Roberto. De acuerdo. Perdón.